¿Cómo está el tema de las restricciones con la pandemia? Pues aquí sí nada más están dejando entrar a o sea, la gente que vive aquí, que tiene residencia o que sean nacionales, no hay turismo por lo pronto Sí, y obviamente pues nos piden la prueba de COVID antes de subir al avión. sí. Eh, lo que sí me sorprende es que va lenta la vacunación, va lenta, va lenta. Allá en Alemania, va muy Sí, lento. sí, sí, sí. ¿Tú ya te vacunaste? Bueno, No, por eso es que me estoy preocupado. no te ha tocado todavía. Todavía no. ¿Sabes qué, Manuel? Me dicen que Bayer y ¿cómo se llama el otro laboratorio? Están trabajando en la vacuna. Entonces, igual está el gobierno alemán esperando esa vacuna, que es una sola dosis. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero sí está raro que sea tan lento, ¿no? Estados Unidos van rapidísimo. Ayer o antier me echaron un choro como de no, como unos 40 minutos del tema de la vacuna alemana. En México escogieron a 27,000 personas para hacer las pruebas. Y bueno, pues parece que es como el Rolls Royce de las vacunas. Bueno, pero pues ya que funcione, empiecen. Bueno, ahí hay un comentario en el chat, Adolfo, Manuel, Sí, Geno, por ahí, de un asistente. Entiendo que es de otro país, no especifica de cuál. Dice, me interesa el tema porque me encuentro estructurando un fideicomiso de administración de proyectos inmobiliarios con particularidades diferentes que sería algo nuevo para mi país. A ver, Claudia Cejas. Ahorita a ver qué nos comenta más ahí en el chat. Sí, quizás ahí ponerle que nos pase sus datos y luego, pero hay que mandarle a la liga o para que pueda entrar. Sí, ahorita la metemos acá. Pero bueno, vamos a dar inicio. A ver si va a seguir incorporando gente. Pues bueno, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados barristas, público en general. Sean ustedes bienvenidos a este evento de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Con mucho gusto les damos la bienvenida una vez más. El día de hoy estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestros amigos Adolfo, Manuel, por supuesto Genoveva, que ya nos ha ayudado antes por aquí, que nos va a hacer el favor de moderar este evento, y a continuación hará la presentación de nuestros distinguidos expositores. Yo solamente rápidamente pedirles por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, recordarles que estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Tenemos un canal de YouTube donde subimos la mayoría de los eventos que ofrecemos para posterior consulta con acceso gratuito. Nada más, sin más, su servidor soy Juan Isidoro Luna, tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo Nuevo León y los dejo pues en muy buenas manos, aquí con Genoveva Franco, que nos va a hacer ese gran favor y nos va a presentar a los expositores. Adelante, cualquier pregunta que tengan, por favor, en el chat, ahí la ponemos y la comentamos por aquí. La Claudia Ceja dice que es de Bolivia, ahorita la subimos, incorporamos un poquito más a la conversación para que nos haga su planteamiento. Buenas tardes, adelante, Geno. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, quisiera empezar presentando a Adolfo y a Emanuel, o sea, quienes van a ser los expositores el día de hoy. Adolfo González Olcovich es considerado como State and Trust Practitioner con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios pocos comunes y algunos casos disruptivos con notas financieras y legales. Se ha desempeñado como consultor, como miembro del Consejo de Administración y ha participado como presidente, propietario independiente, director general, miembro de diferentes comités en fiduciarios, intermediarios financieros, sociedades, asociaciones, fundaciones filantrópicas y fideicomisos en México y Latinoamérica. En los últimos años, con su equipo de socios, ha intervenido de manera importante en el crecimiento y diseño del mercado financiero mexicano, sobre todo con los intermediarios financieros no bancarios en diferentes ámbitos relacionados con temas de fideicomisos, créditos, medios de pago, fiduciarios, recuperación y mitigación de riesgos. En 2017 y 2018
estuvo como presidente nacional del Consejo Directivo de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, la SOFOM, representando gremialmente más de 174 intermediarios financieros con activos colocados por aproximadamente 25 mil millones de dólares americanos. Asimismo, en 2017 fue nombrado como presidente del Grupo Técnico de Trabajo sobre Fideicomisos en Bancos de Desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, la LIDE. Desde el 2018 a la fecha acompaña a Fonatur con el proyecto de comunidades sustentables del Tren Maya, y en 2019 tomó cargo de presidente del comité directivo de la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios, la FEME. Muchísimas gracias, Adolfo, por estar aquí. Y el doctor Emanuel Gómez Farías Mata es doctor en Gobierno y Administración Pública, Convención Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios de licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de México, Campus Estado de México, donde se graduó en la maestría Convención Honorífica. Asimismo, es licenciado en Derecho, titulado Convención Honorífica por la Universidad Emilio Cárdenas del Estado de México. También cuenta con un máster universitario en Gobierno y Administración Pública con especialidad en Gestión Pública por la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, y ha sido investigador invitado para realizar estudios de postdoctorado en el Centro de Estudios Jurídicos y Políticos de Madrid. Ha publicado más de 30 artículos de opinión y académicos en diversas revistas internacionales y tanto en español, inglés y alemán. Tiene publicados 4 libros en los que ha participado como coautor en 2 y 2 son de su autoría. Es profesor en Administración Pública en la FES Acatlán. Bienvenido, doctor. Si les parece, comenzamos con unas preguntas que le vamos a hacer a cada uno de los exponentes para que nos vayan dando un poquito su punto de vista, ¿no? Comenzamos contigo, Emanuel. Nos gustaría que nos platiques qué significan los ferrocarriles para ti. ¿Qué tal, Genoveva? Muchísimas gracias por tus generosas palabras y por tu presentación. Pues fíjate que justo con ese semblanza que acabas de platicar de lo que hemos hecho durante la trayectoria académica y dando tumbos de varios países, terminé estando aquí en Alemania, donde hago la parte de la investigación de mi doctorado, y empiezo a vincularme, empiezo a darme cuenta cómo funciona la sociedad respecto a lo que es la movilidad y los trenes en este país, donde desde pequeños los niños están fascinados y apasionados por esta forma de transporte, ¿no? Y dentro de estas tumbos que vamos dando por la vida, encuentro pues, a la empresa para la que actualmente trabajo, y entonces es cuando yo vinculo realmente mi hacer académico, mi hacer científico con los ferrocarriles, y me empiezo a dar cuenta de la importancia que revierte en la infraestructura y en la vida de países con una gran tradición ferroviaria, como es Alemania y como son varios países de Europa. Y entonces ahí es donde empieza a dar mucho sentido a lo que son los ferrocarriles, ¿no? A ver cómo conectan ciudades, cómo conectan sociedades, cómo conviven diferentes tipos de personas en estos, pues yo les llamaba así desde niño, en estos pequeños gusanitos que se van moviendo por dentro de las arterias de un país y que definitivamente, además de que son, en la mayoría de sus casos, sobre todo aquí en Alemania, pues muchos de ellos, una solución al problema del CO2, y que aquí en Alemania, por ejemplo, están cerrando aeropuertos para abrir estaciones de tren, lo cual me parece maravilloso. Pues simple y sencillamente es eso lo que significan los trenes para mí, una nueva forma de entender a las sociedades vinculadas al tema de la movilidad, vinculadas al tema del transporte y la convivencia entre estos sistemas de transporte. Muchas gracias, Emanuel. Adolfo, para ti, ¿qué implican los desarrollos inmobiliarios? Pues mira, yo creo que en esa misma tesitura
en la vida profesional nos ha tocado estar vinculados con el tema fiduciario. Ustedes saben que pues, es algo que a mí me vuelve loco. Y en el tema fiduciario, los inmuebles y los desarrollos inmobiliarios pues, son uno mismo, ¿no? Trabajan como uno solo, estás todo el tiempo viendo cómo el mejor modelo asociativo que puede haber en México para desarrolladores inmobiliarios se convierte en el fideicomiso, y eso nos ha hecho pues trabajar quizás en, no sé, 600 o veto a saber qué número en tanto tiempo desarrollos inmobiliarios. Y lo bonito, y siguiendo lo que dice Manuel, esta parte de decir cómo se puede ayudar a la sociedad y cómo se transforma la sociedad, pues tiene que ver mucho con en dónde vive, dónde trabaja, y dónde hace su vida recreativa. Y todo esto involucra bienes inmuebles. Entonces, el hablar de desarrollos inmobiliarios, desde mi punto de vista, es buscar hacer comunidades para vivir mejor, ¿no? Para establecer estos lugares donde nos gustaría vivir y donde podríamos estar contentos con nuestros hijos, felices, en fin. Esa sería la parte de los desarrollos inmobiliarios. Ok, buenísimo. Em, Hablando de desarrollo económico, ya un punto de vista un poquito más hacia el desarrollo de una ciudad o de una comunidad. Emanuel, ¿por qué crees que los trenes implicarían un desarrollo económico en algún lugar? Digo, ahora sí que aquí en México tal vez no lo vemos tanto, pero ahí en Alemania eh, es algo del día a día, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué piensas que los trenes pueden implicar un mayor desarrollo de una comunidad? Fíjate que yo siempre he tenido la teoría de que los alemanes le ponen pueblos a las estaciones de trenes y no al revés, no le ponen estaciones a los pueblos. Te voy a explicar por qué. Porque donde hay una estación de tren, alrededor se da muchísimo desarrollo en varios aspectos. Desde la parte turística, generación de empleos, pero sobre todo esta convivencia de transporte de la que te hablaba, que está muy bien conectada y muy bien vinculada. Muchas veces tú ni siquiera te estás dando cuenta que cambiaste de un sistema de transporte a, no sé, de un tren ligero pasaste a un autobús o de un autobús a un tren de cercanías o de corta o larga distancia porque están muy bien conectados. Digo, evidentemente hay un traslado muy corto, muy pequeño, pero que no se nota. Es prácticamente invisible. Están muy bien conectados. ¿Esto qué hace? Lo que decía un poco Adolfo. Tú llegas a tu trabajo seguro, llegas a tu trabajo puntual, tienes tiempo suficiente que no vas a desperdiciar en los autos, conduciendo con estrés, con el agobio, que tienes que cruzar toda una ciudad. Tú vas tranquilo, puedes ir trabajando con tu computadora o puedes ir comiendo algo en la cafetería del propio tren o puedes estar, los niños pueden caminar, moverse. Esto ayuda muchísimo a tener una mejor calidad de vida, a tener una certeza, una tranquilidad. Y por supuesto, todo el negocio que se mueve alrededor de los trenes, porque no solamente es una máquina que mueve del punto A al punto B, sino está generado y está pensado en las personas. El, 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 el usuario final siempre va a ser una persona. Y entonces están diseñadas en función de eso, de cómo generar una mejor calidad de vida para la persona, en tanto conectividad como con la seguridad y las empresas alrededor del tren en sí mismas que pueden crecer y desarrollarse. Te pongo ejemplos muy sencillos. Una empresa que vende telas, una tapicería para los sillones, el sistema de clima, el sistema tarifario, los diversos sistemas que se van a conectar. Por ejemplo, aquí en Alemania, Deutsche Bahn, que es la empresa en la que yo trabajo, que se llama Ferrocarriles Alemanes, pues es la dueña de 36,000 kilómetros de vía férrea. Pero además conviven en sus vías muchísimas otras empresas que utilizan la vía ya existente. Entonces eso genera un desarrollo económico altísimo, ¿no? Conviven tanto la red de pasajeros como de carga, y esto hace que se esté moviendo y se esté utilizando de manera óptima. Entonces, yo me acuerdo mucho de llevar a mis hijos a la guardería, cruzamos un puente donde abajo hay varios vías de tren y los niños se detienen a saludar siempre a los trenes. Yo decía, señora, lleve a su hijo al museo, por favor. Pero imagínate, o sea, desde chiquitos traen el chip
de los trenes, ¿no? De que es algo con lo que conviven desde pequeños y que por supuesto genera no solo la sensación de pertenencia, sino también la sensación de querer mejorar en aspectos que va a ampliar obviamente un desarrollo económico. Así es como lo entiendo yo, por lo menos. Ok, Emanuel. A ver, Adolfo, ahora por tu parte, digo prácticamente la misma pregunta, pero más enfocada a los desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué creerías o por qué pensarías que los desarrollos inmobiliarios pueden significar un desarrollo económico en alguna comunidad? Tú lo puedes ver, a ver, déjame regresarme o tratar de hacer un poquito de historia, creo que esto es bien importante. Y voy a empezar de la historia de hoy hacia atrás en lugar de empezar con lo más lejano. En China, hoy empezaron a hacer ciudades como locos, quizás empezando el siglo XXI o terminando el siglo XX. Y empezaron a hacer estas grandes comunidades donde parecía que no iba a pasar. Los desarrolladores inmobiliarios occidentales se reían de los chinos, de cómo iban a llenar esos edificios, cómo estas ciudades iban a cambiar por completo y decían, en fin, están gastando dinero para desarrollar el país, cosa que no digo que no sea cierta. Sin embargo, hoy cuando ves que esos edificios están llenos, cuando ves que esas ciudades ya tienen economía de ciudad, y cuando me refiero a economía de ciudad, me refiero a que el que trabaja en nuestros edificios, pues baja y compra una dona y esa dona alguien la tiene que producir, alguien la tiene que llevar, alguien la tiene que hacer. Entonces, las grandes masas de seres humanos ayudan a que se cree una economía que ahí esté viviendo, pues eso trae claramente un desarrollo económico a los lugares, ¿no? Las conexiones, esta parte de los transportes, lo podemos ver en Cancún, en México. Cancún tiene el primero, o tenía el primero, el segundo aeropuerto más importante, digo, antes de la pandemia, que la Ciudad de México. Y claro, toda la zona alrededor de Cancún se desarrolló de manera brutal. Oye, y tiene un mayor PIB en esa zona que en otros lados, sin duda. Entonces, estas grandes comunidades, si están bien administradas, si están bien diseñadas, pues pueden lograr dos cosas. Una, esta economía de ciudad. Y dos, pues obviamente las plusvalías y el poder, los valores en uso de estos lugares, pues se van generando y se van creciendo, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo están dispuestos a pagar? Me presentaron o me enseñaron el otro día una torre que van a hacer en Miami, de Waldorf Astoria, de ciento tantos pisos, 102 pisos creo, donde cada 70 metros, y están en pies, pero déjame hablar de 70 metros, vale $1 millón. En preventa, todavía a nivel dibujitos. ¿Y cómo están dispuestos a pagar esas cantidades de dinero por un lugar? Porque la gente quiere estar ahí. La gente está dispuesta a estar ahí, a vivir ahí, y entonces esto hace que se cree, por un lado, plusvalía y por otro lado, las economías de ciudad que les llamo. Entonces, viendo esto, cuando tú ves los desarrollos inmobiliarios, pues los países más desarrollados tienen un buen ordenamiento territorial, tienen una muy buena regulación en términos de cómo deben de crecer las ciudades, pero son sumamente poblados, o sea, están sumamente regulados, pero están sumamente poblados. Y son sumamente complejas, economías sumamente complejas, donde quizás la diversificación pues también está, porque si pasa algo y se va, pues no pasa nada porque está todo lo demás, ¿no? Entonces los desarrollos inmobiliarios los podemos conceptualizar desde un desarrollo que hago mi casa de 200 metros, mi casa de 1000 metros, un coto de 1 hectárea, un coto de 50 hectáreas y quizás una comunidad de 400. Claro, la comunidad 400, si las vemos así, pues podría tener pues, servicios de salud, escuelas, una serie de otros elementos, o amenities, si quieres poner el término que se usa mucho ahora, donde te gustaría vivir más. Entonces, si se crean estos grandes desarrollos inmobiliarios bien conectados, pues vamos a tener una salida padre y esa economía se da, ¿no? Ese desarrollo económico se da en los lugares. Ok, gracias.
bueno, siguiendo este rumbo que está tomando la conversación, ¿de qué manera crees, Emanuel, que pueda apoyar? O sea, tú decías, oye, es que aquí en Alemania los, los trenes, digo, prácticamente están conectados, ¿no? Pero ¿de qué manera podría apoyar en el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios, del desarrollo de una comunidad los trenes, o sea, en sí, el vehículo? Bueno, pues como te decía, el transporte de mercancías no tiene una forma más fiable y más segura de transportarse que sobre rieles. Eso es algo probado y que a Europa le funcionó durante mucho tiempo. Eh, por ejemplo, aquí te digo, esta empresa que pertenece al Estado, que es parte del Estado, Ferrocarriles Alemanes se llama, tiene 185 años de experiencia, ¿no? 185 años de cometer errores también, seamos sinceros, y de aprender de ellos, ¿no? Durante ese periodo, pues vio guerras mundiales, ha visto un muro que los separó, ha visto caer ese muro, ha visto integrarse nuevamente y definitivamente yo siempre lo conceptualizo así como si fuera el sistema nervioso de una persona, ¿no? Todas esas venas que van ahí uniendo y que van entrelazándote para fluir la sangre, igual sería aquí en este caso, y desarrollo porque por donde pasa una vía genera empleo, genera trabajo. Y esa es la forma en la que se mueve la economía. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Adolfo. Una de las grandes recetas que utilizaron aquí en Alemania fue precisamente no guardes tu dinero durante la crisis. En 2005 ellos ya estaban previendo que estaba una crisis importante. Y se pusieron manos a la obra y dijeron en 2015 salimos de ahí. Empezaron a generar políticas públicas a 10 años. Dijeron, tenemos que salir de esto en 10 años y vamos a tomar medidas. Por ejemplo, no se aceptan más tarjetas de crédito, no más tarjetas de débito, todo va a ser cash. ¿Por qué? Porque eso sé que traes el dinero y porque lo estás moviendo, pero no dejen de mover el dinero. Justo lo que decía Adolfo, porque entonces yo le compro al que vende paletas, pero el que compró paletas, el que vende paletas, pues compró los insumos y generó trabajo para otro, y entonces el dinero se siguió moviendo y moviendo, moviendo. Hubo países que en 2009 seguían diciendo, ¿cuál crisis? No, no, no hay ninguna crisis, ¿no? Fines electorales, te estoy hablando de aquí mismo de Europa, y pues después la crisis les estalló impresionantemente y tuvieron que ser rescatados hasta en 2 ocasiones porque no tuvieron esa forma de prever. Entonces, la mentalidad de la alemán normalmente es esa, mucho a futuro, de políticas públicas generadas, estructuras. Yo te comparto algo que además es público. En Alemania ahorita hay una inversión millonaria, enorme, más de 68.000 millones de euros para los próximos 10 años en infraestructura ferroviaria. ¿Por qué? Existe la idea de cerrar lo que te decía, el 25% de los aeropuertos para bajar los niveles de CO2. Y nos decían los vecinos polacos y por ahí franceses, oye, pero si el CO2, o sea, la contaminación no conoce de fronteras, ¿no? Bueno, no, pero ya estamos haciendo algo, decían los alemanes. Estamos haciendo algo por reducir los niveles. ¿Por qué entonces tú compras tu boleto de avión y ese mismo boleto de avión te incluye el tren que te va a llevar a esa localidad, ¿no? De una manera segura, pero reducimos. Entonces, ahí está la inversión que están haciendo, la confianza que existe en el sistema ferroviario porque es tan fuerte y que va a generar siempre un crecimiento y un desarrollo. No todos los alemanes están vinculados al sistema de transporte como trabajo, pero yo te puedo decir que el 98%, 99% de los alemanes por lo menos una vez en su vida lo han utilizado. Y de manera cotidiana por arriba del 80%. Entonces, es como ellos vinculan de cierta forma ese crecimiento y ese desarrollo porque lo siguen expandiendo alrededor de todo el país y bueno, de Europa, donde pueden también ser operadores. Ok. Bueno, Adolfo, digo prácticamente la misma pregunta para ti. O sea, ¿de qué manera creerías que los inmuebles y los ferrocarriles estuvieran conectados aquí en México? Bueno, debo decir que ese quizás es un sueño que se ha venido desarrollando poco a poco desde mi perspectiva. México es un lugar que tiene varios elementos que hacen que los inmuebles tengan un gran valor. O sea, nosotros quizás no le damos la importancia a lo que tenemos. Sin embargo, creo que las características del lugar donde está localizado México
sin duda es espectacular frente a otros lugares en el mundo. Si ustedes ven muchos de los mapas en los que hemos estudiado, lo primero que abres, o sea, lo primero que ves en el mapa es México porque está en el centro de ese mapa. Podemos buscar versiones quizás chinas y esto que no tendrán esto, pero las versiones de América pues tienen a México ahí enfrente. Entonces, el tema tenemos estas grandes, este gran lugar. Tenemos un montón de anclas. Cuando hablo de anclas, México es un lugar lleno de paraísos. Tenemos playas, tenemos montañas, tenemos selvas, ciudades cosmopolitas, pueblos rústicos, en fin, rápidos. Tenemos prácticamente todos los ecosistemas, quizás menos aquellos que tienen que ver con nieve profunda o mucha nieve, porque sí tenemos nieve. Y todos estos están separados, todos están desarticulados, no hay un sistema, no hay una gran visión que nos ayude a conectar a todo México en una forma, ¿no? Los aviones, debo decir que creo que el sistema de aeropuertos pues, puede funcionar muy bien. Y hay algunos aeropuertos, como decíamos, muy buenos, pero al final del día los aviones son muy caros y tal. Y los camiones tampoco te llevan a tan largas distancias y México es un país muy grande. Entonces, si tú quieres llegar a un Chichén Itzá desde Cancún, pues tienes que tomarte un camión que te llevará unas 2 horas y media, si no es que 3 horas, llevar a esta ancla, y voy ahí a hablar de la importancia del ancla, que lleva o que atrae a unos 3.8 millones de turistas al año. Y lamentablemente el desarrollo o esta conectividad hace que se vayan, que solo estén 2 horas en Chichén Itzá estos 3.8 millones de turistas y se regresen a sus destinos, ya sea Mérida, Cancún. En lugar de que pasen una noche, que pasen y que pues quizás pongan ahí un poco de dinero en la economía local y con esto se genere, ¿no? Si yo les platico, y no lo voy a hacer porque me da pena, ¿cuánto deja alguien que va a ver el Coliseo en Roma por día, que es igual una maravilla del mundo moderno? ¿Cuál es el ticket promedio que deja en Roma frente a lo que dejan en Chichén? Pues la verdad me da pena decirlo. Sin embargo, la gente lleva esto, ¿no? Entonces, tú tienes un tema de anclas, tienes un tema de los trabajos o lo que puede llevar el tren, porque el tren no solo lleva personas, también lleva mercancías. Entonces puedes mezclar ahí pues, cuestiones en el mismo tren que conecta y elabora las cadenas de valor. Entonces, yo te diría, toda ciudad conectada ha sido pues, nombrada y ha sido visto que se convierte en una ciudad próspera. Los trenes son un sistema de transporte muy ecológico por un lado, por otro lado mucho más eficiente porque la gente llega a un lado, sale de ese lado y la vuelves a tomar en este lado y evitamos ahí los desarrollos inmobiliarios que quizás causan, y hay algunas cosas que decimos que los causan los topes. O sea, resulta ser que en México, como en muchos países de Latinoamérica, los topes causan desarrollos inmobiliarios, porque después del tope vienen los emprendedores con la piña y las manzanas, luego vienen los emprendedores mayores y tiene una tiendita de souvenirs. Luego viene el emprendedor que superó a los otros con el restaurante. De repente hay 200 lugares de trabajo alrededor del tope y se convierte en un pueblito, ¿no? Y eso pues no funciona. Entonces, si tú pones una estación de tren donde la gente se baja, atiende lo que tiene que hacer, ya sea turismo, los temas de logística, en fin, y se sube otra vez al tren, ese polo va a estar organizado, va a estar ordenado, porque ya tiene una parte central. Y la otra que es importantísima y que también pasó en Europa, yo diría a finales del siglo pasado, a principios del siglo pasado y finales del siglo XIX, es que la construcción de infraestructura se hace más sencillo si tú haces círculos, si tú haces anillos. Si tú haces anillos, la construcción de infraestructura, pues nada más tienes que jalar los cables de luz más allá. Los tubos llevarlos a un siguiente círculo.
En cambio, en muchos países, como México, pues lo que se hace es tener como lunares por todos lados, ¿no? Entonces tienes que crear la capacidad eléctrica en un lugar, la capacidad de agua, la capacidad... Y en lugar de hacer que esto crezca de una manera ordenada, pues creas estos lugares, estos cotos, que inclusive en algún momento pues corren a las poblaciones, ¿no? Entonces, sin duda, los trenes pueden ayudar muchísimo a México. Tú ves el México del siglo pasado, a principios del siglo pasado, y hubo un crecimiento brutal. Hubo ciudades como Mérida, como Torreón, como San Luis Potosí, que prácticamente, como decía Manuel, nacieron de las estaciones de tren. Se crearon, o sea, la laguna se creó, Torreón se creó alrededor de la estación de tren. Muchos de estos lugares se crearon a través de la estación de tren creando esta infraestructura. Por ahí, pues quizás en el siglo pasado, alguien decidió que no era una buena política tener trenes y dejaron ahí muchas cosas en la mesa, ¿no? Lo bueno es que dejaron una infraestructura, unos derechos de vía espectaculares, que quizás hoy en el siglo XX, quizás XXI, perdón, y quizás ahí Emanuel puede desarrollar un poquito más, creo que se pueden usar en todo México de manera espectacular. Los derechos de vía que están ahí ya puestos, ya son propiedad del Estado y que se podrían usar, pues sería un gran elemento para poder conectar otra vez a México. Si tú ves en el Bajío, la red de ciudades que están conectadas a menos de 200 kilómetros, pues es enorme, ¿no? Tienes como 50 millones de personas viviendo en puntos conectados de menos de 200 kilómetros. Tienes San Luis Potosí, tienes Querétaro, tienes Guadalajara, tienes, en fin. Esa red, si se generan las cadenas de valor en ese circuito, pues obviamente sería brutal lo que se podría hacer a través del tren, ¿no? No que hoy estamos completamente desconectados y Irapuato, pues difícilmente se habla con León, y en fin, ¿no? O sea, no estamos en esa perspectiva y sería espectacular poderlo estar, ¿no? Y dicho esto, las estaciones de tren, si hoy podemos usarlas como nuestra ancla para que ahí llegue la gente, y ya sea los ejidatarios, ya sea los terratenientes o cualquiera que quiera poner su terreno para construir ahí un pueblo, pues se vuelve una cosa espectacular, ¿no? Porque ahí vas a tener una ciudad ordenada, un diseño que esté pensado en 30 o 50 años, y bueno, vas a tener ciudades bonitas, ¿no? Donde sí quieras vivir. Emanuel, siguiendo esto que está diciendo Adolfo, tú seguramente has visto lugares, digo, llegando a ese sueño no mexicano que traemos hoy por hoy. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuántos lugares en el mundo crees que existen así? ¿Es viable tener algo así aquí en México? ¿Qué opinas? Yo no solo creo que sea viable, creo que es necesario y urgente, y me parece que justo estamos en la coyuntura que está propiciando esto. Abonando un poco a lo que decía Adolfo y siguiendo esos datos, sí, pues justamente es en el año 1997, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León, que se da este desmantelamiento del sistema ferroviario. Eh, Desde el punto de vista ferroviario, ahora lo veo como una gran catástrofe, muy lamentable, aunque sí había temas que son de observar. Hay uno de los grandes argumentos que se utilizan es que el sistema de pasajeros no era rentable. Bueno, hay gente hasta la fecha que sigue sosteniendo eso, pero pues claro, estamos hablando de trenes donde la gente iba de pie, con sus guacales, con sus gallinas, ¿no? Un sistema, trenes, unas máquinas gigantes, pesadísimas, que era muy difícil hacer los viajes de manera cómoda y de llegar a esos lugares con una forma eficiente, eficaz. Si bien es cierto, y lo señaló también Adolfo, a principios del siglo XX, bueno, pues se da una infraestructura enorme con Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana se hace en tren, eso es un hecho. Era, o sea, sino que nos expliquen cómo llegó Pancho Villa a la ciudad, ¿no? Cómo se pudo sentar y tomarse la foto con Zapata. Entonces, por supuesto que fue un medio muy efectivo y como bien lo señala, hubo ciudades que crecieron en función de eso, pero se fue deteriorando y eso yo creo que fue el gran problema. No hubo un seguimiento, no hubo un buen mantenimiento, no se mejoraron las vías,
Y después, pues en esa fecha del 97, como lo comentas, se concesionan las vías, lo cual no me parece que haya estado del todo mal. Eh, si bien es cierto, los concesionarios hacen un esfuerzo por que todos los trenes de carga puedan circular dentro de estas vías, que también es importante, y ahí también lo señaló Adolfo, son del Estado, pertenecen al Estado, o sea, las vías son federales, son de la nación, pero tienen concesiones que se otorgaban en ese entonces. Y bueno, los concesionarios han hecho un esfuerzo por mantenerlas, por mejorarlas, por hacer el flujo de estas mercancías, y pues ahora reflejado en este TEMEC, ¿no? Nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues evidentemente va a ser un factor que sea de beneficio. Sin embargo, yo, desde el punto de vista y desde la perspectiva que existe acá en Europa, el tráfico de personas, el tráfico de trenes para personas, no suena muy fuerte el tráfico de personas, es viable y esas mismas vías se pueden utilizar. No es necesario la creación de estos obras faraónicas, enormes, gigantes, que pues luego ni siquiera funcionan, sino que sean el uso de la misma vía que pueda ser compartida, que pueda utilizarse. Entonces, yo creo que ahí está. Yo creo que existe el momento, existe la idea. Es difícil, claro. Se tiene que revisar, se tiene que regular muchísimas cosas, pero es viable. Además, precisamente por las dimensiones de nuestro país, precisamente por lo grande que es México, la mejor forma de conectarla, pues es precisamente usando esas vías que ya están además, ¿no? Y que se pueden rehabilitar, que se pueden seguir conectando en otros puntos y que esto va a generar desarrollo sí o sí, eso es un hecho. Entonces, eh, a mí no me gusta mucho la idea de decir solamente, porque en Europa funciona, entonces hay que implantarlo así en otros países. No, y no es necesariamente la palabra tropicalizar, pero sí es importante tener esas lecciones aprendidas, manejarlo como nosotros lo sabemos hacer en nuestro país, pero sí tomar esas ciertas experiencias, esos ciertos ejemplos de cómo sí puede funcionar y no negarnos a un cambio que pues casi durante 20 años, 23 años estuvo detenido, ¿no? En nuestro país. Entonces, yo creo que es un buen momento, creo que se está dando. Hay gente muy valiosa, sumamente inteligente, preparada aquí en Alemania, en varios países de aquí de Europa, en temas ferroviarios, que están queriendo regresar y aportar eso a México. Yo ya no creo en ese concepto de la fuga de cerebros, no nos fugamos. Ahora se llama circulación de cerebros. Lo que hacemos es regresar precisamente ese conocimiento que tenemos la oportunidad de adquirir fuera de nuestro país para llevarlo a México. Entonces, hay gente muy, muy preparada que está lista, que está esperando esto, que está ya aportando, que ya, y jóvenes, yo no me considero parte de esos jóvenes, ya tengo mis buenas canas, pero que ilusiona ver que pueden empezar a generar eso. Y entonces sí, trenes de baterías, trenes eléctricos, trenes que realmente no contaminan. Todavía por ahí hay algunos que pues tienen sus asegúnes porque son los trenes de diésel, etcétera, y que sí pueden contaminar. Bueno, jamás como un avión, eso es un hecho, y jamás como un camión guajolotero, un BRT de esos que van contaminando con singular alegría. Evidentemente no a ese nivel, pero los trenes de batería, los trenes eléctricos, que ya son una realidad, que ya están ahí, pues también son opciones viables, sustentables y que pueden servir muchísimo para el desarrollo de nuestro país. Entonces, yo lo veo así, Genoveva, y ese es mi comentario. Muchas gracias, Emanuel. Adolfo, ¿qué áreas de oportunidad verías, hablando legislativamente, en términos de ordenamiento territorial y para los desarrollos inmobiliarios, digo, para poder llevar ahora sí que el crecimiento del país de una manera bastante ordenada, que es, creo que es lo que nos hace falta hoy por hoy? Yo creo que ahí creo que, y bueno, ahora sí que hablando con abogados, creo que primero tenemos que sistematizar lo que quieren decir los desarrollos inmobiliarios a nivel nacional, ¿no? Y esto nos va a ayudar a tener unos alcances y entender qué es lo que necesitamos para poder crear pues estos diferentes ciudades o lugares donde podría uno vivir, ¿no? Hay como diferentes niveles en los que se deben de trabajar. El primero de ellos, sin duda, tiene que ver con el ordenamiento territorial y el cómo el municipio y el poco tiempo que tienen para
ejecutar tanto en temas de infraestructura como temas de los desarrollos inmobiliarios, pues tiene, ¿no? El municipio tiene ahí un muy poquito tiempo y generalmente los planes parciales y todos estos ejercicios que se hacen quizás no tienen la profundidad o la visión de 30 años, no tienen la visión de 5 años del desarrollador que los impulsó, que está buscando vender sus cosas en un año y no buscar esta gran perspectiva de largo plazo. El siguiente nivel tendría que ver con los fraccionamientos. Oye, ¿cómo está la regulación de fraccionamientos en cada una de las entidades? Hay unas más desarrolladas, otras menos desarrolladas, que creo que en el tener una idea clara de cómo se deben de ver los fraccionamientos, pues valdría la pena poner sobre la mesa. Hay un tema que es preocupante, igual que con los condominios o los regímenes de propiedad en condominio, que ahorita tocaré, que es que muchas veces les dejamos a los notarios que decidan cómo va a funcionar el condominio o el fraccionamiento. Y este es un grave problema, porque a la hora que el notario no conoce todos los detalles o cómo debe funcionar en la circunstancia particular el fraccionamiento, pues ahí suele haber loopholes o áreas grises donde no se ve claramente qué es lo que debe tener. Entonces, tanto el desarrollador como las autoridades del municipio sí deben de pensar en cómo deben funcionar sus fraccionamientos y qué recomendarle a las personas para que los hagan, ¿no? Porque sin duda no funciona igual un fraccionamiento en Yucatán que en Monterrey. Son cosas diferentes. No hay nada que decir. Oye, que en principio son lo mismo. Pues sí, en principio todos somos seres humanos y cada cabeza es un mundo. Y cuando tienes muchas cabezas se convierte en muchos mundos. Entonces habrá que tener. Y esto mismo pasa en los condominios, ¿no? El régimen de propiedad en condominio no se diseña, se le pide al notario que lo haga. Y cuando le dices eso, pues el notario hace su mejor esfuerzo con la información que tiene en el momento que se le ocurre, en lugar de pensarlo y desarrollarlo y entenderlo, ¿no? Ahora lo vimos con los temas del COVID, la resiliencia que tuvieron los condóminos fue muy triste. Tanto aquellos golpes por entrar al gimnasio cuando estaba cerrado, porque no había una clara instrucción de que estuvieran cerrados en el reglamento del condominio, hasta temas donde, hablando de resiliencia, en la Ciudad de México con los últimos temblores, pues no había manera de volver a construir o de poner en orden a los condóminos porque el reglamento no te permitía hacer cosas. Faltaban elementos de resiliencia o elementos que pudieran ser ahí, ¿no? Entonces creo que la parte de ordenamiento territorial, la parte de fraccionamientos, la parte de condominios, y obviamente, en la parte privada, pues vale la pena, si se trata de hacer que algo funcione de manera ordenada, pues buscar que estén algunos elementos, algunos candados, algunas restricciones que funcionen para que ese lugar donde va a estar la estación de tren, donde puede estar una estación de tren, donde se va a desarrollar una comunidad, un subcentro urbano, pues exista en coherencia con todo lo que está alrededor, ¿no? Ok, Entonces, yo diría, sí hay que poner diferentes cosas y quizás lo más importante es tener un mecanismo donde las plusvalías y las cosas no se dejen eh, al desarrollador o al Estado, cualquiera de las dos, sino que existan los mecanismos para poder atender la parte de infraestructura con el tiempo del lugar donde estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Con los parques, en fin, con los servicios a los que vamos a tener disposición gracias a esto, ¿no? Entonces, esa parte de regularlo, pues creo que vale la pena la transferencia de plusvalías, que no se la lleve todo el desarrollador. Muchos desarrolladores hicieron mucho dinero quitándole banqueta por poner otro metro más de casa, y eso lo que hizo fue fraccionamientos que no tuvieran plusvalía al futuro, ¿no? Serían como que las cosas que yo pondría sobre la mesa. ok. Emanuel, si fueras legislador, ¿qué le propondrías al Congreso en términos ferroviarios? Buena pregunta. Yo creo que precisamente de lo que hablábamos, de esta
pausa, esta enorme pausa que existe desde el 97 a la fecha, ha generado que sean obsoletas ya la regulación y que se haya rebasado por mucho lo que existía entonces en materia ferroviaria de la cuestión legislativa. Yo creo que hay que renovar, innovar y generar nueva estructura legal, revisar a fondo. Me parece que por ahí incluso hay una iniciativa actualmente, pero sobre todo eso, ¿no? Regular el papel de los concesionarios, eh, sin necesariamente querer decir que se les va a limitar su actuación, solamente revisar para regular y establecer mecanismos. Yo creo que es importante ver la parte de la señalización, tener en cuenta eso, cómo va a quedar establecido dentro del país, que quede claro cuáles son los actores que tienen el control de este sistema ferroviario, y definitivamente tiene que ser la federación, que fue en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dar fortalecer definitivamente y generar este tráfico mixto, que creo que para mí es como lo más importante, ¿no? Si esto lo queda bien señalado en la ley, en la legislación, genera también certidumbre para el usuario, ¿no? Saber que va a estar en un medio de transporte seguro, porque es muy importante. Nosotros sabemos cuáles son los índices de criminalidad en nuestro país, desafortunadamente. La gente se siente insegura. Y te voy a decir una cosa, fíjate, los sistemas de transporte en México, por ejemplo, por lo menos en la Ciudad de México, son muy buenos, muy, muy buenos. Y seguramente ahorita nuestros panelistas, digo, la gente que está aquí participando, vamos a decir, este tipo se volvió loco, ¿de qué está hablando? Son buenos, el problema es que no están bien conectados. El problema es que cuando tú te bajas de un metrobús para tomar un metro o tomar un autobús, hay espacios muy largos y esos traslados son muy inseguros. Ahí es donde se dan los asaltos, ahí es donde se da el acoso hacia las mujeres, ahí, ese es el problema. De lo que yo te hablaba anteriormente, esa conexión entre diferentes sistemas, que realmente convivan. Entonces, yo creo que eso sería importante legislarlo, regularlo de alguna manera, establecer pautas y fortalecer además, que a mí me parece muy sano, la competencia entre empresas que saben de lo que están haciendo, pero una competencia sana, bien regulada. Y una cosa importantísima que yo pondría en la legislación, así que ojalá que no sea yo legislador porque eso va a pasar, es que todas esas empresas que han engañado, que han vendido espejitos y que han abusado del presupuesto de nuestro país, de nuestros impuestos, sean sancionadas. Que no se les permita seguir trabajando y seguir participando en concursos públicos en temas ferroviarios. Empresas que están perfectamente identificadas y como son los únicos proveedores, pues siempre están ahí y siguen participando. Entonces, que hubiera una sanción, una regulación directa a este tipo de empresas que solamente van de una manera mercenaria porque saben que nuestro país todavía está en pañales, está muy incipiente en este conocimiento ferroviario. Entonces han abusado de eso y me parece que eso es algo que yo sancionaría y que buscaría por medio de la ley se sancionar. Básicamente eso es lo que yo haría si fuera legislador, así que no voten por mí porque yo me portaría un poco duro. Gracias, Emanuel. Bueno, no sé si abrimos el espacio para preguntas y respuestas, ya estamos un poquito sobre tiempo. Las preguntas que tengan las pueden ir poniendo en el chat. Y pues ahora sí que Yo les somos quería todos oídos. compartir, comentar, aquí les comentaba al inicio de la plática que aquí, como en muchos otros estados de la República, hay temporada, estamos en época de elecciones de gobernador, y los gobernadores, los candidatos aquí en el estado, dos de ellos han presentado, no los voy a mencionar, pero simplemente el plan de promover un tren en la ciudad aprovechando las vías férreas ya existentes, que de una u otra manera cruzan la ciudad, y a la vez fomentar o tratar de hacer un libramiento ferroviario para sacar el transporte, el tren de carga de la ciudad. ¿Les ven ustedes alguna posibilidad? Digo, aquí los temas financieros pues mandan, ¿no? Pero obviamente entiendo que gran parte del costo, lo comentaba el doctor, son los derechos de vía, tú también lo comentaste, Adolfo, pues ya están, porque la vía ya está trazada. ¿Le ven algún tipo de función a ello?
Y hablaban a la vez de de conectar con el transporte urbano y hacer estaciones de pasajeros a lo largo de la ciudad, etcétera. Mi estimado Juan, yo tengo que ser muy sincero y muy honesto contigo. Esta información es pública, ¿eh? Es por eso que puedo comentarla, porque si no, de otra forma yo no lo podría hacer. Tú lo puedes revisar en Compranet, está abierto. Deutsche Bahn tenemos un contrato precisamente con el gobierno de Nuevo León, precisamente para el tema que estás comentando. Mira, Es un tren que corre de García hacia Aeropuerto, que correcto. cruza por el centro. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Evidentemente para mí es viable, estamos trabajando en eso, consideramos que sí puede ser. Esta primera fase salió bastante bien, muy exitosa, repito, son datos públicos, no estoy contando nada nuevo. Entonces me parece que sí es viable, me parece que la ciudad de Monterrey tendría una gran oportunidad si se cristaliza este proyecto. Me parece que va a haber muchísimo crecimiento y desarrollo y además son un ejemplo para América Latina, créemelo, la ciudad de Monterrey es un ejemplo para América Latina precisamente por este proyecto, porque están haciendo eso, utilizar las vías en un tráfico mixto e incluso ha habido muy buena, y es algo que tenemos que aceptar y agradecer muchísimo, una buena aceptación por parte de los concesionarios que han visto, bueno, una forma de mejorar incluso las propias vías que ellos están utilizando y que tienen en concesión, pero que ven más allá y que ven a futuro y que ven el beneficio que puede traer a la sociedad de Nuevo León, de Monterrey en este caso. Entonces, pues le diste al clavo porque justamente estamos como operador sombra en ese proyecto. Esto es conocido por todos, además del Tren Maya, somos operador sombra también. Empezamos con Monterrey, así que pues totalmente de acuerdo por mi parte al menos. Okay. Y otra parte importante ahí, Juan, es si tú ves la ruta de ese tren en particular, fíjate todos los elementos donde se podrían generar polos de desarrollo, subcentros urbanos, que podrían desahogar muchas de las necesidades que hoy tiene la ciudad en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, si tú te fijas y ahí se pusiera un paradero, una estación, en fin, habría algunos polos unos subcentros urbanos que se podrían desarrollar en unos lugares que hoy, pues hasta miedo daría entrar, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Bueno, tenemos otra pregunta más, Adolfo, de Claudia Cejas de Bolivia. Nos pregunta, ¿cómo se maneja la parte impositiva de los fideicomisos inmobiliarios en México? ¿Existen subvenciones por parte del Estado? Y desde la perspectiva privada, ¿qué restricciones tendría? Ahí pues, debo decir que el fideicomiso en México, podríamos hablar de que hay fideicomisos públicos y hay fideicomisos privados. Públicos, aquellos que tienen con recursos públicos, es decir, el Estado, son del Estado prácticamente, o sea, el fideicomitente es el Estado y los beneficios están buscando un bienestar social. Y los privados, que de ninguna manera tienen un beneficio fiscal, salvo por aquellos conocidos como fibras, que básicamente tienen la intención de desarrollar inmuebles y poder arrendarlos. Pero bueno, dicho esto, sin duda la forma de hacerlo es a través de fideicomisos, es el mejor modelo asociativo. El fideicomiso en México es transparente fiscalmente y hay una normatividad que te dice que si hace temas empresariales deberá ser considerado como una empresa, prácticamente. Pero bueno, Claudia, con mucho gusto después platicamos con más profundidad sobre esto y lo que ha pasado en Bolivia. Siempre es interesante. Bueno, creo que son todas las preguntas que tuvimos hasta ahorita. Ya estamos a punto de que se nos acabe el tiempo. Entonces, bueno, agradezco la participación de Adolfo, de Manuel, a la barra por la invitación. Y no sé si tengas algo que decir. Juan, te cedo el micrófono. Sí, muchas gracias. Pues solamente agradecerles, qué interesante la perspectiva de ambos. Digo, Adolfo con tanta experiencia en desarrollo de fideicomisos innovadores y complejos. El doctor Emanuel desde su experiencia y capacidad y desde su perspectiva también internacional, qué interesante. Me
La verdad me ilusiona esto que comentó a mi pregunta expresa sobre la posibilidad del tren urbano aquí en Monterrey. La verdad es una necesidad, qué bueno. Digo, yo pensé que era simplemente una promesa de campaña y parece ser que trae bases, ¿no? Y eso da gusto. Reiterarles que las puertas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, aquí en Capítulo Nuevo León, están abiertas para ustedes. Cualquier momento que quieran platicar con nosotros, presentar algún proyecto, etcétera, serán siempre bienvenidos. A Genoveva también, que es amiga aquí también del capítulo y nos ha ayudado antes y siempre dispuesta, muy agradecida con su diligente moderación. Les vamos a llegar un pequeño reconocimiento, simplemente como constancia de que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy. Nos hubiera gustado tenerlos aquí en Monterrey para echarnos un cabrito o algo, ¿no? Pero pues bueno, ahí se los debemos para otro. Frijoles con veneno, hombre, frijoles con veneno. Muy bueno todo eso, ¿no? A ver, más adelante igual y le damos una repasada a este tema si este proceso del tren urbano camina, igual y los invitamos de nuevo a ver qué más viene de desarrollo, ¿no? Sin más, agradecerles a todos su participación, su presencia. Insisto mucho a Adolfo, que nos ayudó a organizar este evento, invitar al doctor Emanuel, que está transmitiendo desde Alemania. Yo creo que está desvelando ahorita ya por las horas, pero bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias, Geno. Hasta luego, Adolfo. Nos vemos, Juan. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Gracias a todos los abogados. Cuídense. Hasta luego. luego. Bye. Gracias, Priscila. Nos vemos luego.